Qué mañana tan maravillosa hemos tenido ya, ¿verdad? El Señor ha estado hablándonos toda la mañana en la oración, durante la alabanza. Y esta mañana, cuando le pregunté al pastor que qué quería que predicara el día de hoy, me dijo, quiero que prediques en la gracia basada en el Antiguo Testamento. Y para los que no estuvieron aquí el día jueves, déjenme decirle que Maribel nos dio una clase tremenda. Y esa clase estuvo basada en el Nuevo Testamento. Y cuando me pasó lo que pasó a Maribel, ¿verdad? Mucha sombra, tratando de captar la gracia desde el Antiguo Testamento. Y para resumir lo que gracia es, tú diste unas buenas definiciones el día jueves, pero la gracia, si lo queremos de algo que se nos quede en la mente, gracia es favor de Dios inmerecido hacia el hombre. Es un favor inmerecido. Cuando tú ves la palabra gracia en la Biblia o la palabra favor, son intercambiables, es la misma palabra. Entonces, muchas veces pensamos que la gracia empezó con la cruz, porque escuchamos que dice el Antiguo Testamento la ley, el Nuevo Testamento la gracia. De modo, cuando el pastor me dice, quiero que estudies la gracia en el Antiguo Testamento, le dije, oye, pero espérate, yo pensaba que el Antiguo era la ley. ¿Dónde estaba la gracia? Si la gracia no fue hasta yo tuve que comenzar a estudiarlo, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que la gracia comenzó desde el principio de la creación. Y la palabra gracia, la palabra como tal, gracia, la conseguimos por primera vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Y aquí es la primera vez donde se registra la palabra gracia. ¿Ok? Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La primera vez que aparece esa palabra. Mas la gracia de Dios comenzó mucho antes de Noé. La palabra como tal la vemos en Génesis por primera vez, en Génesis 6. Pero la gracia de Dios comenzó desde el principio. Así que ahí es donde nos vamos a enfocar en esta mañana. La gracia es una característica de Dios. Lo que quiere decir que siempre ha existido. Así como Dios es amor, una de sus características es que Dios es gracia. De modo que si es una característica de Dios, siempre existió. Existió con Él desde el principio. Dios siempre quiso que el hombre estuviese en su presencia. Y ese de Dios querer que nosotros estuviésemos en su presencia, ahí demuestra la gracia de Dios para con el hombre. Vamos a Génesis 1, 31. Si quieres, búscate el capítulo 1, porque vamos a saltar unos cuantos versículos y nos vamos a enfocar en el 31 ahorita. Y dice, 1:31, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces estamos hablando de la creación. Después que Dios había terminado con toda la creación, Dios creó algo hermoso para que el hombre viviera allí. Lo preparó todo para que el hombre entrara a poseer. Entonces te das cuenta cómo dentro de la gracia de Dios para con el hombre, Él tuvo provisión del hombre para el hombre desde el principio. ¿Era porque Adán y Eva se lo merecían? No. Él tuvo la gracia, el favor de darles a ellos, de proveer para ellos. Adán y Eva no tenían que hacer nada para estar en el jardín. Estaban allí porque Dios los puso allí. Por gracia estuvieron en ese lugar. Leamos en Génesis 1, 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces vemos cómo
no solo creó al hombre, sino que creó también a la mujer para que el hombre no estuviese solo. Y dice, y lo creó a imagen y semejanza de Dios. Lo hizo tal cual como Dios era. Eso es gracia. Eso es gracia. El de decir, ¿sabes qué, mi hijo? Yo quiero que tú seas tan excelente, tan magnificente como lo soy yo. Yo quiero que tú tengas de mí, que haya en ti. Vamos a Salmos 8 y vamos a empezar a leer del versículo 3 al 6. Mira cómo el salmista pone la creación. Salmos 8, en el versículo de 3 al 6. Ok, dice, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, búscame, voy a parar aquí, búscame en la traducción, nueva traducción viviente. Y ahorita les explico por qué estoy utilizando la nueva traducción viviente. Ok, ahora sí vamos a estar los dos leyendo lo mismo. Cuando miro el cielo de la noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Me quiero enfocar en el versículo 5. Cuando yo lo leí en la Reina Valera, dice, sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles. Y la traducción correcta en el hebreo es, lo hiciste, dice, lo hiciste un poco menor que Dios, porque la palabra allí es Elohim. De modo que hay un problema de traducción, ¿ok? No nos hizo menor que los ángeles. Los ángeles, porque si no la palabra se contradice, los ángeles están al servicio del ser humano. Eso no nos hizo menor que los ángeles. ¿Ok? Nos hizo un poco menor que Dios. O sea, nos hizo como Él era, a su imagen y semejanza. Ahí vuelve otra vez a entrar lo mismo, porque la Biblia no se contradice. Él nos hizo como a Él, ¿ok? Y dice, hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, con la habilidad de ser como Dios en todas sus características. Cuando Dios te hace a ti a imagen y semejanza, es para que tú tengas el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, para que actuemos como Él actuó. Por eso Jesús vino a esta tierra. Cuando Jesús viene a esta tierra, es para enseñarnos a nosotros cómo actuar como el Padre actúa. De hecho dice, yo no hago nada que mi Padre no haya hecho primero, que mi Padre no haya hablado. ¿Por qué? Porque su deseo es decirnos, mijo, no pierdan la razón por la cual los creé, no se hagan menos de lo que yo he depositado en ustedes. Ahora, que den cuenta que no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es por Él que yo puedo amar, es por Él que yo puedo tener gracia con otra persona, es por Él que yo puedo perdonar. Sin Dios, sin Cristo, es imposible hacer esas cosas. Entonces dice, para mí, ¿verdad? Me muestra qué bendición tan grande es, qué muestra tan increíble de su amor y de su gracia, de saber que cuando Dios creó a Adán y Eva, nos hizo igualito a Él. Eso es gracia. Eso es gracia. Porque yo cuando veo, por lo menos yo digo, cuando yo veo a mis hijos, ¿verdad? Cuando uno está embarazado, uno siempre dice, se parecerá a mí, se parecerá al papá. Pero yo espero que el día de mañana mis hijos no sean como yo, sino que sean como Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque yo flaqueo, tengo mis errores. Pero si mis hijos pueden ser como Cristo, si mis hijos pueden ser como Dios, entonces yo sé que ellos van a estar en el buen camino. Yo sé que van a hacer lo correcto. Y esa debe ser nuestra oración.
No solo para nuestros hijos, pero para nosotros. Señor, quiero ser más como tú eres, más a tu semejanza. ¿Por qué no podemos ser a la semejanza de Dios? Porque tenemos una mente aquí y tenemos unos ojitos y tenemos un corazoncito que todo el tiempo nos pone en problemas. Y por eso esta mañana cuando el Señor nos da esa palabra, si tan solo crees, puedes alcanzar. ¿Cómo no vas a poder alcanzar eso que tanto pides? Si el que vive en ti es grande, es maravilloso, es poderoso, para Él no hay nada imposible. Y Él vive en ti. De modo que el poder de sanidad está en ti. El poder de la restauración está en ti. La fe de Dios está en ti. You have it, you got it, es en ti. Ya lo tienes. Por eso la importancia de saber que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Ahí comenzó la gracia de Dios para con el hombre, de hacernos como Él. Ahora, Adán y Eva estaban bajo la gracia. En el jardín del Edén, ellos comenzaron en la gracia de Dios. Dios los creó, les enseñó cómo caminar en su presencia y creó el día de reposo para el hombre. Y aquí me voy a ir a una, pero es que muestra la gracia de Dios, porque mira que mucho aprendí yo del día de reposo y se lo quiero enseñar a ustedes. Vamos a Génesis 2, 2 y 3. Génesis 2, 2 y 3, Reina Valera del 60. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó al día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí comienza el primer día de reposo que ocurre en la Biblia. Cada vez que yo leo el libro de Génesis, nuevos regalos y tesoros conseguimos en ese libro, porque yo nunca me había puesto a pensar en ese día en que Dios descansó. Lo bonito es de saber que ese primer día de reposo nos muestra la gracia de Dios, porque Dios pasó ese día de reposo con Adán y Eva. Adán y Eva ya estaban en el jardín. Ese día de reposo, y más adelante lo vamos a ver, que fue creado para el hombre. Dice, Dios mismo enseñó a Adán y Eva. Ellos vieron cara a cara a Dios, hablaron con Dios, caminaron con Él antes de que pecaran. Nosotros no sabemos cuántos días de reposo pasaron, ¿verdad?, en el jardín del Edén, porque la Biblia no dice cuánto tiempo ellos estuvieron en el jardín antes de que pecaran. Pero puedo asegurarte que ese primer día de reposo, Dios estaba con Adán y Eva. Este día fue creado para tener comunión con el Padre. ¿Y cuántos saben que la ley, cuando vino Jesús, no vino a abolirla, no vino a eliminarla, sino que vino a completarla? Y entre la ley de los 10 mandamientos tenemos guardarás el día de reposo. Lo que quiere decir que ese día de reposo aún está en vigencia hoy. Este día domingo, un día que Dios reservó para que tú y Él, para que nosotros y Él nos consiguiéramos con Él. Amén. Vamos a Éxodo 20:10. Y cuando lo tengan me dicen amén. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora vamos a Éxodo 31:14. Amén. Y dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Ahora,
la palabra aquí cuando dice, pero el que lo profanare, la palabra profanar aquí es aquel que haga del día de reposo un día común. Hacer del día domingo, porque ahorita está establecido, el domingo es nuestro día de reposo con el Señor. Es el día que le dedicamos a Él. Cuando nosotros hacemos del día domingo un día común como cualquier otro, estamos profanando ese día. ¿Ok? Porque el domingo se hizo, o es el día que estamos escogiendo para meternos, para refrescarnos, para estar con Dios. Ahora, tú dices, bueno, pero es que ese es el Antiguo Testamento. Vamos a Marcos 2:27. Y todavía está, Marcos todavía está en el Antiguo Testamento, pero quiero es llevarte no a la parte legalista del día de reposo, es el de entender el por qué es importante tener un día para estar con Dios. Amén. Marcos 2:27. Y dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. De modo que el día de reposo fue hecho para ti y para mí. El día de reposo no fue hecho para Dios, el día de reposo fue hecho para el hombre. Y era lo que, si nosotros vemos la creación desde el principio y vemos que Jesús, que Dios descansó, tomó un día de descanso, nos dio el ejemplo de tomar un día, ¿por qué nosotros creemos que podemos trabajar 7 días a la semana? Que podemos estar en nuestros asuntos 7 días a la semana sin tomar un solo día para Dios. Porque dice la palabra reposar significa refrescar, volver a tomar aliento. Nosotros necesitamos respetar esa ley de Dios por nuestro bien. Las leyes fueron hechas por nuestro bien. Por lo menos, para explicar la ley. Nosotros todos tenemos leyes, Dios dio leyes, y a veces cuando hablamos de leyes, nada más pensamos los 10 mandamientos. Pero Dios dio muchas leyes al pueblo de Israel. Dio leyes de cómo vivir en comunidad, dio leyes en cuanto a robo, a cómo tratar asuntos judiciales, ¿verdad? Asuntos de problemas, si él robó, si él mató, qué es lo que vas a hacer. Dio leyes de cómo tratar a los enfermos, si hay algún leproso, sáquenlo afuera. Dio leyes del santuario, de cómo adorar a Dios, de cómo se iba a llevar el tabernáculo. Dio distintas leyes. Como tú en tu casa tienes leyes para tus hijos. Si tus hijos crecen en libertinaje, sin ningún tipo de ley, ¿qué va a pasar? Todos sabemos que se pierden, ¿verdad? Todos sabemos que si en un país no hay leyes, nada se respeta. Entonces la ley fue hecha para poder ver el bien y el mal, para enseñar a las personas de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que debes hacer para tu bien. Las leyes de los 10 mandamientos y todas las demás leyes, las ordenanzas y estatutos que Dios escribió, las escribió y las dio para el bien del pueblo. De modo que si la ley de reposo nos hizo para el bien de nosotros, porque nosotros, esta carne se desgasta. Pero Pablo dice, pero yo me renuevo de día en día, como vemos en esa foto, que mi hombre interior se renueva. Pero para tú poder renovar ese hombre interior, tienes que tener comunión con Dios. Tienes que agarrar un tiempo para apartarte y estar con Dios. No nos vamos a hacer una ley de que tú tienes que... No, pero es si tú y yo no buscamos el tiempo. ¿Qué pasaría si todos los domingos nosotros tenemos un compromiso? Hoy no voy a la iglesia porque tengo tal cosa. Y hoy no voy porque tengo que estar aquí. Hoy no voy porque tengo que estar allá. ¿Sabes que te vas a desgastar? Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no va a dejar de ser misericordioso, amoroso. Pero tú te desgastas. ¿Qué pasa cuando venimos? Yo cuando entro aquí en la mañana y oramos, yo me recargo, yo me renuevo. Porque tú vienes de una semana que tú dices, Dios mío, no sé ni cómo llegué a la iglesia. Por eso siempre les digo, vengan. Aunque estén enfermos, aunque les duela la cabeza, aunque estén vomitando, vengan a la iglesia.
porque necesitas renovarte, Amén. recargarte otra vez. ¿Qué pasaría si todo el mundo respetaría el día domingo y tomaría el tiempo para realmente apartarse para estar con Dios? Y nosotros venimos aquí un par de horas, pero cuando nos vamos en la casa, tú puedes cambiar la atmósfera de tu hogar. Yo por lo menos vine hoy y mis hijos no están. Pero yo puedo llegar a mi casa y darle a mis hijos, hablarles del Evangelio, poner música cristiana, de que ellos aprendan que el domingo es el día de Dios. A mí me ha ministrado mucho esto. Y yo digo, quizás esto es para mí, porque yo he batallado mis domingos. Una de las cosas que yo he batallado más, y fue una lucha entera con Dios que tuve yo casi un año entero. Ustedes saben que mis hijos están en el motocross y la mayoría de las carreras son los días domingos. Pero Dios es un Dios creativo. Y cuando nosotros con todo el corazón queremos honrar a Dios, Dios consigue la forma para que tú le sigas honrando. Yo jamás me hubiese imaginado que yo iba a estar en el medio de un sitio haciendo iglesia, llevando el mensaje de Dios en el medio de una pista de carrera. Y de hecho eso ha permitido que yo salga de estas cuatro paredes y de que no solo sean ustedes los que reciban el mensaje, pero llevarlo a otras personas que sabes que si yo no voy allí, o si Dios, no porque soy yo, Dios me usa como instrumento para llevar un mensaje a personas que no les llegaría. Y para mí ese es mi día, que yo digo, ok, estoy en otras cosas, pero ese día es mi día con Dios y yo lo voy a respetar donde sea que yo esté. Si te fuiste de vacaciones, busca la iglesia donde irte. Y si no tienes iglesia, pues busca ahí en tu casa, reserva el tiempo, decir, Señor, este es tu día, yo te honro hoy. No hagas el día domingo como cualquier otro domingo. Y yo sé que hay situaciones, por eso dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando nos dejamos de congregar, nos debilitamos. Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser poderoso. Pero a ti y a mí nos beneficia el día de reposo. Un día donde dice, ¿por qué te dice de que no hagas labor en ese día? No lo voy a ver en el aspecto legalista. Pero ¿qué pasa si tú estás ocupada con los quehaceres de la casa? Tú me puedes decir a mí todo lo que quieras, no, yo me pongo la música y no sé qué más. Pero te vas a distraer. Cuando tú vienes el día domingo, tú estás aquí 2, 3 horas y tu mente a veces viaja y está pensando, ay, lo que tengo que hacer en la casa, pero quieras o no, te forza a tomar el tiempo para escuchar. Y espero ahorita, si hay alguna mente por ahí pensando en lo que vas a almorzar, te traigo a la obediencia, cautivo a la obediencia de Cristo ahorita mismo para que prestes atención al mensaje. La mente echa a volar, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios siempre habla al Espíritu. Aunque la mente se vaya para otro sitio, Dios siempre habla al Espíritu. Aunque tu mente esté trayona, Dios habla siempre al Espíritu, acuérdate de eso. Por eso es bueno venir a la iglesia. Por eso es bueno oír la palabra y por eso es bueno el día de reposo. ¿Amén? La gracia de Dios, la vemos otra vez, cuando le dio en el jardín del Edén, la vemos una vez más cuando le da al hombre el derecho de escoger. Vamos a Génesis 2, 15 al 17. O sea, aquí te estoy enseñando en el jardín del Edén que tanta gracia hubo, en distintos aspectos, pero la gracia de Dios siempre estuvo. Y esto también me tocó mucho. Génesis 2, 15 al 17. Dios habla hoy. Estamos como el pastor, ¿verdad? Distintas versiones. Todas la misma palabra, solo que unas se entienden más que otras, ¿no? Así que cuando vayan a casa, escúchenos en YouTube y búsquenla en todas las versiones. Dice, ¿la tenemos? Amén. Amén. Dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Ahora, este árbol me llamó la atención porque yo nunca había visto esto de los árboles de esta manera, y quizás era yo en mi propia ignorancia, ¿no? Pero ¿sabías tú que este árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza al hombre que vive
lejos de Dios, que vive bajo el dominio de Satanás, el cual lleva a una muerte eterna. Por eso Dios le ordenó a Adán y Eva no comer de ese árbol. Le dijo, de ahí no comas, porque ese árbol te va a llevar lejos de mi presencia. Ahora busca Génesis 2, versículo 9. Y dice, hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. Y en medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ya sabemos lo que el árbol del conocimiento representaba. Es la vida fuera de Cristo, fuera de Dios. Pero este árbol de vida simboliza a Cristo. Simboliza el camino a la salvación. De modo que Dios le dio a Adán y Eva desde el principio el derecho a elección. Y en ese jardín tenían el derecho de escoger entre bien y el mal. Ahí ves la gracia de Dios, porque Él no creó unos títeres. Él creó a un hombre y a una mujer con un derecho de decidir. Y entonces ahí sabemos ya el cuento, ¿verdad? Ya sabemos la historia de que ellos comieron del árbol del conocimiento y fueron echados lejos del jardín. Entonces podemos ver que la gracia de Dios ha existido desde el principio y que la cruz representa que por la gracia de Dios, Él le dio al hombre una oportunidad para reconciliarse con Él. Y esa oportunidad la vemos desde el jardín del Edén. O sea que el plan de Dios siempre fue perfecto, el plan de Dios siempre fue de gracia. Por eso le dice, no comas. Por eso Dios te dice a ti, no robes. No codicies a la mujer de tu hermano, guarda el día de reposo. ¿Por qué? Porque quiere darte bienestar a tu vida, quiere darte largos días. Entonces podemos ver que esa gracia de Dios estuvo siempre en el jardín y Dios siempre quería que el hombre descansara en su presencia. Ahora, vamos a ver otra vez ahora con el pueblo de Israel. Vamos a acelerarnos unos capítulos más adelante. Vamos a Deuteronomio 30, del 15 al 16, en la Reina Valera. Dios, una vez más, vemos que hay una opción para el hombre. Deuteronomio 30, 15 y 16. Reina Valera. Amén. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esto es Dios hablándole a su pueblo. Antes de entrar a la tierra de Canaán, les da una promesa. Le dice, mira mijito, mira mis hijos, así como Él te dice hoy, a ti y a mí, frente a ti tú tienes dos opciones. Es decir, yo quiero que escojas vida y no muerte. Yo pongo delante de ti dos caminos, pero no escojas muerte. Si tú escoges este camino, ¿para qué? No porque Dios es Dios. Dice, no, para que tú vivas, para yo poder bendecirte, para yo poder darte todo lo que tu corazón anhela. Tú cuando escoges, por eso cuando entramos a la gracia, cuando entiendes lo que es gracia, entiendes el por qué Dios te dice no hagas esto. No porque Él quiere venir con mano fuerte. ¿Cuántas veces hemos visto en el Antiguo Testamento, Dios mío, tanta sangre? A veces pintamos a un Dios agresivo, a un Dios fuerte, a un Dios de ira. Y como que dejamos todo lo de la gracia para el Nuevo Testamento, pero hubo mucha gracia en el Antiguo Testamento. Mucha gracia. No se ve en el versículo como gracia, pero ves las características de Dios
en todo lo que él hacía. Ahora vamos a entrar, vemos que son dos pactos que Dios hizo, el de la ley y el de la cruz, los dos con una misma gracia. Los dos fue con la misma gracia. El pacto de Dios con Israel, vamos a Deuteronomio 7. ¿Por qué Dios hace un pacto con Israel? ¿Por qué la ley? Deuteronomio 7. ¿Okay? Vamos al versículo 6. Vamos a leer hasta el 13. Deuteronomio 7, del 6 al 13. A ver si tenemos, porque tú eres pueblo. Ok. Y este es Dios hablando a Israel y le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí vemos gracia. Dios escogió a Israel por gracia. Y le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Cuando yo veo mi vida, yo digo eso, Señor, tú me escogiste a mí, la más insignificante de todas. Su carácter no cambia. Cuando vemos esta promesa fue para Israel, pero yo me posesiono de esta promesa hoy. Porque veo, y dice en el 8, dice, ¿por qué nos escogió? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabías tú que por serle tú fiel a Dios, por guardar sus mandamientos, por caminar y ser obediente, Dios va a proteger a tus generaciones hasta 1000 generaciones? Eso es una promesa. Ahora las maldiciones hasta tercera y cuarta generación, pero las bendiciones hasta 1000 generaciones. Tu obediencia está bendiciendo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus nietos, bisnietos, tataranietos, 1000 generaciones. Amén. Y dice, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo mando hoy que cumplas. Y dice en el 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dios, Señor, con tanta bendición que tú le diste al pueblo de Israel, con tanta promesa que tú le diste, y uno todavía terco. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos igualitos que el pueblo de Israel. La historia se ha seguido repitiendo y una y otra vez. Por eso cuando leemos esto en el Antiguo Testamento, esto sigue pasando hoy en día. Cuando venimos a Cristo, Dios nos promete todas estas cosas. Esto no se ha acabado. Su palabra sigue siendo viva y eficaz. Vamos a Proverbios 3 y buscamos del versículo 1 al 6. Mira lo que dice en el libro de los Proverbios. Cuando lo consigan me dicen amén. Amén. ¿Están despiertos, hermanos? ¿Están aquí? Ok. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros amamos la ley de Dios, cuando amamos su palabra, Él endereza las veredas. Él es el que endereza el camino torcido. Él es el que nos va a ayudar a salir de las situaciones en las que estamos. Pero solo no vas a poder. Necesitas agarrarte de Él. Mira, Isaías 59:2. Tengo mucha escritura y voy a tratar, no me voy a tomar tanto tiempo. Isaías 59:2.
Amén. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo, ¿te acuerdas? Muchas veces la pastora nos ha dicho que el pecado lo que hace es que Dios torna su espalda. Porque Dios no puede ver el pecado. Y esa fue la división. La terquedad del hombre, y aquí por eso vemos cómo Dios a nosotros, hoy en día, hoy en el 2015, Dios nos da la oportunidad. Porque por vuestra iniquidad hemos causado división entre Dios y nosotros. O sea, Dios siempre quiso tener esa comunión que existió en el jardín del Edén. Siempre poder caminar contigo, hablar contigo, que tú oigas su voz, que tú no seas de que, ay, es que no sé si oí de Dios o no. No, debería ser natural para todos nosotros poder hablar con Dios. Y Él siempre ha querido que eso pasara. Pero por la maldad del hombre, por el pecado, eso puso una pared, un velo que dividió al hombre con Dios. Y le dice, por tu pecado no me puedes oír. Por eso nosotros somos tan privilegiados de estar en un nuevo y mejor pacto. Porque ahora podemos oír a Dios, aunque hemos estado en pecado. Amén. Amén. Búscame lo que dice el profeta Jeremías 31, del 31 al 34. Y este era el profeta Jeremías ahora profetizando a esta generación de hoy, después de Cristo. Jeremías 31, 31, 34. Amén. Y dice, ¿lo tenemos? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Digan, nuevo pacto. Nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Quiénes invalidaron el pacto? El hombre. No fue Dios. Dios siguió su pacto y todavía sigue su pacto. Pero dice que viene un nuevo pacto, que es en el que tú y yo vivimos hoy. Un nuevo pacto, y dice, pero este es el pacto, así que presten atención porque esto va para nosotros. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Así que cuando vemos aquí cómo Dios nos trae hasta hoy, muchas veces yo dije, a mí me hubiese, si yo hubiese crecido en la época de Jesús, ¿te imaginas sentarme a sus pies, escuchar sus enseñanzas? Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos privilegiados de haber nacido para una época como hoy. Porque Dios nos preparó para esta época donde su Espíritu vive en nosotros, donde ya no tengo que ir al monte a buscar a Jesús, porque Jesús vive en mí. Mira, el pacto tan grande de que lo puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú y yo ya sabemos lo que es bien y lo que es mal. Tú y yo sabemos cuando pecamos que estamos en contra de lo que Dios nos ha hablado. Tú dices, ¿cómo yo sé eso si yo comencé a ir a la iglesia por la semana pasada? ¿Por qué? Porque Dios lo puso en tu mente y en tu corazón. Porque Él te llamó, Él te escogió. Dice, de todos los pueblos de la tierra, yo te saqué y te escogí. Mira qué gracia tan grande de Dios, que te llamó a ti, Maribel. Y no te llamó por el segundo nombre. Maribel, mi amada, ven. Con amor nos ha llamado, nos escogió a ti y a mí, nos empoderó con su Espíritu Santo. ¿Por qué tú crees que el enemigo anda en contra de la iglesia y tratando de caer a todo el mundo? ¿Por qué? Porque sus días están contados. Porque él sabe que él está a los pies. Pero la iglesia no se ha empoderado todavía porque no conoce la palabra de Dios. Y por ignorancia, por falta
conocimiento, se están muriendo nuestros hijos. Porque nosotros somos responsables hasta 1000 generaciones de llevar este mensaje. Asegurarnos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sepan, que la abuela les cuente, que la tatarabuela les cuente. Déjame decirte lo que Dios ha hecho por mí. Pero en lugar tenemos generaciones que están caídas, están decaídas. Vino la enfermedad y aquí estoy enfermo. No, señor, usted no está enfermo, usted está sano por las llagas de Cristo. Y la enfermedad puede venir, la arma va a venir y se va a levantar, pero no puede prosperar. Pero si tú estás falta de conocimiento en esa área, ¿qué va a pasar? La enfermedad viene. ¡Ay, bienvenido! Venga aquí, gripe. ¿Qué le pasa? ¡Ay, aquí ando con una gripe que me anda matando! Para el día siguiente está en el hospital muriéndote. ¿Por qué? Lo dejaste salir de tus labios y lo creíste en tu corazón. La fe va a ser para cosas buenas o para cosas que no son buenas para ti. Así como Dios le dijo a Israel y así como le dijo a Adán y Eva, te dice a ti y a mí hoy, escoge vida. Amén. Deja de estar hablando muerte. Amén. Deja de estar hablando tonterías por esa boca. Utiliza el poder que hay en ti para traer sanidad. Por eso dice que la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Cuando tú proclamas la palabra de Dios, mira, si tú venías con achaque, te vas a salir de aquí caminando también. Si venías deprimido, vas a salir con más fuerza. Si venías decaído, vas a salir con más fuerza. ¿Por qué? Porque has escuchado la palabra de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, te impulsa, te renueva. Por eso lo bueno del día de reposo. Por eso lo bueno de venir un domingo a la iglesia. ¿Para qué? Para ti, para que te levantes, para que te esfuerces, para que seas valiente. Amén. Amén. Ok. Amén, Jesús. Ok. Hebreos 10, 19 y 20. Mira qué bueno este pacto. Ese pacto del que Jeremías habló. Tú y yo estamos caminando ese pacto. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Por cuál camino? Diga, camino nuevo y vivo. Camino nuevo y vivo. Un nuevo pacto. Nuevo pacto. Él nos abrió un camino nuevo y un camino vivo, de vida. Amén, amén. De vida. Aleluya. Y nos dijo, ¿sabes qué? Ahora vas a entrar al lugar santísimo. Al lugar donde está el Padre, el trono de gloria, directo a Él. Por su gracia, entras a ese lugar por medio de la sangre de Cristo. Un nuevo y vivo camino. Romanos 3:20. Ya estoy por terminar. Romanos 3:20. ¿Por qué ya no estamos en la ley? Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, diga ninguno, será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabes qué? Por la ley, ninguno de nosotros hubiésemos sido justificados. Solo a través de Cristo podemos ser justificados. Por eso la importancia de la gracia, de saber, ¿sabes que estoy en un nuevo pacto? Estoy en un nuevo pacto, en un nuevo camino de vida. Y por Él, por la ley, por lo que yo haga. Si fui a la iglesia, si no fui a la iglesia, si oré, si no oré, si... El orar, venir a la iglesia, todas esas cosas, acuérdate, eso es para ti, te hace bien. Pero eso no es lo que te da entrada al trono. Lo que te da entrada es la sangre de Cristo. Amén. Juan 14:6. Juan 14:6. Amén. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este es Jesús hablando. Él es el camino. Tú no llegas al Padre por la ley. Tú no llegas al Padre porque oras bonito.
Tú no llegas al Padre porque lees la Biblia todos los días. Tú llegas al Padre porque recibiste a Cristo en tu corazón. Amén, amén. Gracias, Amén. Padre. A veces hacemos la salvación muy difícil para la gente. ¿Por qué? Porque nos quedamos en un viejo pacto, nos quedamos con una mentalidad de religión que dice, tú puedes venir a la iglesia, pero primero deja de tomar, deja de beber, deja de usar droga, séle fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo. Y ponemos una serie de reglas que Dios no las puso porque esas reglas estuvieron. Y el hombre no pudo con la ley. Ninguno fue justificado frente a Dios. Ahora, Él es el camino. Y está bien que no mates, que no robes, que no hagas dioses ajenos. Esa ley todavía permanece en nuestros corazones. Porque cuando tú vienes a Cristo, no es que nos da derecho a pecar. Ok, lo voy a buscar. Eso lo habla muy clarito. Esta mañana estaba aquí, te digo que la Biblia cuando abrió, me pareció muy... Vamos a ver si lo consigo. Pero dice entonces que eso me da derecho a mi pecar porque estoy en la gracia. Y Pablo le dice de ninguna manera. Al contrario. Vamos a ver si lo consigo. Y dice en Romanos 5. ¿5 qué? Vamos a ver, es que está por todo Romanos. Léense, mira, tienen que leerse el libro de Romanos. Pero vamos a ir al 5, del 1 en adelante. Vamos a ver, aquí hay uno, dice, está por todos lados, Pablo lo habla y una y otra vez. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame ver qué versión es esta. La misma. Ok. Por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces esto habla de la gracia para poder traspasar pruebas. Estaba buscando un versículo que decía, está tratando de Pablo hacer la aclaratoria, porque le dice, ok, entonces vives en la gracia, ¿significa que voy a pecar? Y le dice, de ninguna manera. Porque vives en la gracia, ahora tú vas a estar más sujeto a no pecar. Porque cuando tú has entendido la gracia, ¿cómo tú vas a querer volver atrás? Sabiendo que tenemos esa ley ya escrita en nuestra mente y nuestros corazones. Amén. Entonces, Efesios 2, 8 y 9. Y otra vez, apoya lo que acabamos de leer. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De modo que te enseña una vez más cómo es por medio de la gracia que somos salvos, pero para poder yo tener esa salvación tengo que creerla. Porque por medio de la fe llegó a la salvación. Si yo no creo, una vez más, la gracia desde el jardín del Edén escoge vida o muerte. Todos pueden ser salvos si escogen el árbol de vida. Y eso todavía es aplicable hoy. Tus hijos no son salvos porque tú eres salvo. Ahora dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Por qué tu casa? Porque si tú crees en Dios y tú te sientas y tú hablas con tus hijos, el Evangelio va a llegar a tu casa, tarde o temprano va a llegar. Y tú declaras que tus hijos, declaras una promesa de Dios. Si tú permaneces hasta 1000 generaciones, si es hasta 1000 generaciones, significa que mis hijos, los hijos de mis hijos, mis nietos, todos tienen que venir a Cristo. Pero solo pueden venir a Cristo si hay alguien que les está predicando y hablándole de Cristo y viviendo la vida, viviendo la palabra. Porque nadie va a llegar a Cristo si tú hoy lees la palabra y en tu casa te comportas como cualquiera del mundo.
¿quién va a querer el Cristo que tú quieres, que tú tienes? Amén. Amén. Hechos 16, 30, 31, y ya voy casi para la última página. Entonces sabemos que somos salvos por medio de la fe. Y estamos en este versículo en que les hablaba. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes qué tienes que hacer para recibir ese árbol de vida? Para decidir bien, creer en Jesús. Cuando tú crees en Jesús y tú lo confiesas, porque si creíste, tú lo vas a confesar y lo vas a dejar salir de tus labios y tu vida entera va a ser transformada. ¿Sabes qué? Cree. Cuando te consigues a alguien en la casa, a veces llenamos mucho la oración de la salvación con muchas frases bonitas, pero la Biblia dice, cree. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tú le dices, cree. ¿Tú crees? Sí, yo creo. ¿Crees en Jesús? Yo creo en Jesús. Eres salvo. Amén. Si crees con todo tu corazón, eres salvo. No le añadas a lo que la palabra lo dice tan claramente, porque no es por obra, es por gracia. Y cuando tú entiendes que tú tienes entrada al cielo fue porque creíste en Jesús. Ahora de ahí viene entonces un proceso de transformación. Ahí viene tu caminar ahora cristiano aquí en la tierra. Ahora vienen todas esas promesas bellas que Dios nos dio. Que tendrás pan en tu mesa y tus canastas serán prósperas. ¿Por qué? Porque cuando caminas en la ley, cuando caminas en sus preceptos, Él te va a bendecir. Amén. Entonces ahora puedes vivir el cielo aquí en la tierra. Hay gente que ha traído la salvación y se han quedado hambrientos. Y tú lo ves y tú dices, pero ¿cómo que sabe? Mira cómo se comporta, mira lo que hace. No aprendió la palabra. Y está de problema en problema, de persecución en persecución, porque no ha aprendido a cómo defenderse aquí en esta tierra. Entonces depende de ti y de mí cómo vamos a vivir la vida aquí. Y la voluntad de Dios es que la vivamos aquí en su presencia. Amén. Porque cuando vayamos al cielo vamos a estar con Él todo el tiempo. Pero nosotros necesitamos traer la presencia de Dios en la tierra y traernos con nosotros a otros. No podemos ser egoístas de nada más y quedarme aquí en este asiento y el resto del mundo ¿qué? Por eso Dios nos empoderó a nosotros, nos hizo como Él para hacer lo que Él hace. Por eso dice mayores cosas que las que hizo Jesús, haremos en su nombre. Amén. Es que una cosa va con la otra. La gracia no se separa del amor. El amor no se separa de la fe ni se separa de las obras. Es un dominó. ¿Ok? Ahora, en el viejo pacto, guarda sus mandamientos. En el nuevo pacto te dice, cree en el Señor Jesucristo. Porque si crees en Él, vas a guardar el pacto. Así es. Amén. Isaías 35:8. Y ya me quedan nada más 4 versículos más y cerramos. Isaías 35:8. Otra vez, aquí el profeta Isaías está profetizando lo que venía para esta generación. Y dice, ¿lo tiene? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, la salvación está a prueba de torpe. Porque aunque seas un tonto y un estúpido, la salvación no te vas a extraviar si tú buscas a Jesús. Así es. O sea, entiende eso. Deja ya de estar culpándote. Es que yo no soy como aquella hermanita, yo no puedo orar como ella ora, yo no puedo. No importa, mío, usted está aquí, usted está en el camino correcto. Y aunque seamos torpes, tontos, no dice en la Escritura que Él tomó de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Porque estamos aquí, un par de torpes que llegaron al camino de Cristo. Pero ¿sabes qué? A través de Él somos más que vencedores. Amén. Porque Él vive en mí. Ahora yo puedo triunfar allá afuera. Así es. Él es el que me levanta. Yo no necesito un esposo que me diga, mija, qué linda está. ¿Por qué? Porque mi gozo viene de aquí adentro. Yo sé quién yo soy a los pies de Jesús. Y ella es espejo. Hay imagen y semejanza. Lindas son. Cuando tú entiendes tu identidad en Cristo,
¿Quién puede venir a tumbarte el ánimo? Amén. Cuando tú entiendes, ¿sabes qué? Yo me veo en el espejo y digo, Dios mío, me hiciste bella, preciosa, hermosa. Estoy gordita, pero me importa. ¿Verdad? No importa. Dios me ama. Yo soy linda. Más amor para dar, más carne para pasar. Insulación para el frío. Insulación para el frío. ¿Verdad? Pero no te dejes quitar el gozo, no te dejes quitar tan rápido que la gente te deje por el piso. Así es. Apodérate de la palabra de Dios, de la gracia que Dios nos ha dado, que es a través de Jesús. Lucas 3, 4 al 6. Sabemos que está a prueba de torpe. La salvación a prueba de torpe. Amén. Lucas 3, 4 al 6. Amén. Amén. Otra vez hablando de nuestro pacto, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Amén. ¿Quién endereza tus pasos? Dios. Así que deja el estrés, deja la preocupación. Dios es el que te transforma. Amén. 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 No lo hagas tan difícil para el resto. Tú ves un hermanito en la iglesia, tenemos que ver más de esos hermanitos en la iglesia. Porque si todo el que vemos en la iglesia, ¿dónde están los perdidos? Aquí viene el enfermo, aquí viene el que está perdido. Llega aquí a la iglesia. No veas más a la iglesia por los que vienen, velo por Cristo. Amén. Porque en la iglesia vas a tener hermanitos que han recibido a Cristo y están medio descaminados a veces, porque están en un proceso. No juzgue la salvación de ese hermano, ayúdalo a salir del hueco donde está. Si esa persona se te está desviando, es porque le falta palabra, porque no ha experimentado a Dios a su plenitud. No ha sido enseñado. El pastor nos ha enseñado muchas veces. Cuando tú llegas a Cristo, tu condición de afuera no cambia, tu mente no cambia, lo que cambió es un espíritu nuevo. Pero ese espíritu hay que alimentarlo. Esta mente tiene que aprender las leyes de Dios. Tiene que aprender cómo caminar con Dios. Como el niño que apenas acaba de nacer. Tú tienes que enseñarle a saber, ni siquiera sabe comer. Tienes que enseñarle cómo comer. A estar pendiente de que si se quedó dormido a medianoche, tú lo despiertas porque necesita comer, pero no sabe levantarse todavía. Así estamos. Cuando te consigas a alguien que está en pasitos de bebé, no le mates la esperanza. No le quites la salvación de sus manos. Ayúdale, levántale, edifícale. No seamos tan rápidos de poner el dedo y decir, tú que llevas en mi iglesia 10 años, te vi que te tomaste 5 cervezas y te emborrachaste. Oye, ¿por qué no vas a ver qué fue lo que ocasionó que ese hermanito se tomara 5 cervezas? La llamaste a medianoche cuando no podía dormir. Tú sabes lo que está pasando en la vida de esa persona. Pero somos muy rápidos para juzgar. Dios me levantó a mí con un sueño anoche que parecía una película. Y yo digo, Señor, que este sueño, pero se lo voy a contar porque es la gracia de Dios. En este sueño estábamos nosotros en una iglesia más grande, una iglesia grande. Amén. Pero en esta iglesia venía otra gente de otra iglesia que habían venido de visita. Y está este hombre, un morenito, y le digo moreno no porque hago distinción de personas, pero ellos tienen cierta personalidad, ¿verdad? Y viene y de repente se para y le dice, First Lady, le dice a la mujer, voy a ir a ver cuánto metiste en el diezmo. Y se para y viene a la caja y comienza. Saca el sobre. ¿Tú diste tanto dinero? No, ese dinero es mío, tú me lo das. Este es mi sueño, ¿ok? Y la mujer, toda bochornada, y se para la persona que había llevado a esta familia a la iglesia y le dice, estás fuera de orden, por favor siéntate, tú y yo hablamos luego. Y el hombre se sentó y se calmó. Pero en todo esto, había otra persona, era un pastor, y estaba así sentado y como que tragándose las palabras y decía, por él también moriste en la cruz.
por Él también moriste en la cruz. Y me hizo pensar, porque lo que creo que el sueño me estaba tratando de mostrar era, cuando tenemos una persona tan fuera de orden dentro de la iglesia, tenemos que recordar que por esa persona también murió Jesús. Amén. Y en lugar de sentarnos a decir, y mira, está agarrando los diezmos, mira lo que le está haciendo la esposa. Piensa, por Él también murió Jesús, y con la misma gracia que Dios te trató a ti y te trajo de la oscuridad a la luz, con esa misma gracia tú le tienes que dar a esa persona. Porque nosotros somos los pies de Cristo, nosotros somos la voz de Cristo. Y ahí como iglesia, está mucha iglesia fallando. Y después de allí, de ese evento, estábamos entonces en un salón grande comiendo. Y ese mismo señor, cuando yo voy y le pregunto, ¿qué quiere de tomar? Y me dice, quiero un café latte non-fat con vanilla. Y le digo, dentro de mí yo me voy bravísima y digo, ¿y este qué se cree? Que esto es Starbucks. Y voy a la persona en cargo de todo. Y voy y le digo, mire, no solo hace tremendo show en pleno del servicio, pero aparte va a pedir algo que no tenemos. Y ahí otra vez me paré. Y digo, simplemente este sueño estaba mostrando las actitudes que nosotros tomamos dentro de la iglesia. Y digo, Señor, ¿seré yo? De que somos muy rápidos para juzgar y no estamos tratando a nuestros hermanos con gracia, con ese mismo favor que Dios nos dio a nosotros. Y que tenemos que ser cuidadosos ahora que hemos llegado a los pies de Cristo. Ser cuidadosos con los que ya estamos aquí y con los que han de venir por esas puertas. De recordar siempre cuando tengamos una situación difícil, cuando tengamos a alguien mal hablado, alguien que venga o quiera ofender o quiera decir o que te hirió, de decir, Señor, tú también moriste por él. Porque ahora que te das cuenta que no es por obra, sino por la gracia de Dios. Entonces, si ese hermanito te hiere, ¿sabes qué? Trátalo con gracia. Todo va otra vez a la gracia de Dios y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y ya para cerrar, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre, no los tienes que buscar, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si Dios no nos echa a nosotros fuera, ¿quiénes somos nosotros? Pues está echando fuera otros hermanitos. Así es. Amén. Yo vi en estos días un video que hablaba sobre la homosexualidad. Y le estaban diciendo a este hermano, él vino y tenía una conferencia muy grande, y al final de la conferencia le dice a este hermano, oye, estuvo muy bonita tu conferencia. Y dice, ok, gracias. Y de repente entonces pasa una mujer bonita. Y el hombre dice, con mujeres tan lindas como esa, ¿cómo es que hay tanta gente gay? Y entonces después le dice, ¿cómo es que tú no le dijiste a la gente que los gays se van para el infierno? Y ese hombre dice que de esas cosas que ocurren, y él se puso a pensar. Y dice, el mismo hombre que me dijo que no le dije al gay que iba al infierno, es el mismo hombre que se le olvidó leer en el libro de Mateo, que dice que si tú miras a una mujer con codicia, ya has adulterado, ya estás pecando. Y eso es lo que pasa muchas veces. Queremos ver la vida del otro, queremos ver lo que el otro hizo, queremos ver que el otro está peor que yo, pero al final del día, todos estamos perdidos. Y solo por la gracia de Dios es que llegamos a los pies de Cristo y al único camino para llegar al Padre. Amén. Así que hoy te digo, por esa gracia que hemos tenido tú y yo, que Dios ha sido tan bello que lo ha mostrado desde el Antiguo Testamento y nos los deja ver ahora en el Nuevo Testamento. Un plan de salvación perfecto para una generación como la tuya y la mía de estos tiempos, que nos dio el acceso directo al trono de gracia. ¿Qué vamos a hacer con tan gran regalo que nos has dado? ¿Seguiremos pecando? ¿Seguiremos en la oscuridad? ¿O agarraremos esto para decir, Señor, gracias por tu gran amor, soy tuya para siempre? Si tú vas a tu trabajo, eres mal empleado, te vas temprano, llegas tarde,
te agarras 3 horas de lunch. Cuando estás ahí, estás en el internet todo el día, enviando mensajitos. Y de repente viene tu jefe y te dice, ven aquí, quiero hablar contigo. Y tú dices, nada, me van a votar. Y te dice, toma, $50,000. Eso es gracia. Pues no se lo merecía. No se lo merecía. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que Jesús hizo por ti, por mí. Pagó la cuenta. A ti te tocaba muerte. A ti y a mí nos tocaba destrucción, nos tocaba el fuego eterno. Hemos pecado, hemos mentido, hemos robado. Lo hemos robado a Dios diezmos y ofrendas un montón de veces. Lo seguimos haciendo. Y todavía hasta el sol de hoy. Has codiciado a otras mujeres y mujer, tú probablemente has codiciado a otros hombres. Así es. Hemos mentido. Hemos buscado otros dioses, trabajo, hobbies, familia, esposo. Más importante que Dios. No hemos guardado el día de reposo. Hay días domingos que lo hacemos como cualquier otro. Ahí estamos destituidos. Así que, mis hermanitos, todos hemos roto la ley, Así es. pero todos hemos sido salvos por gracia. Amén. Gracias. Amén. Así que ve y dile a alguien más sobre la gracia de Dios. Cuando te consigas a alguien que está por el piso, no comiences a decirle, mira, cambia tu manera de ser. No, tráelo a la iglesia, tráelo a Cristo. Dile en ese momento, ¿crees en Jesús? Háblale de Jesús. Dile lo que Él ha hecho por ti. Eso va a tener más impacto en la vida de esa persona que cualquier cosa que tú puedas hacer. Así es. Porque solo con creer en Jesús es más que suficiente para que una vida entera sea transformada. Solo necesitas a Jesús y tú y yo lo tenemos. Amén. Así que, ¿qué podrá separarte del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desesperación, nada. Tú has sido salvo por gracia. Amén. Ahora ve, muéstrale a Dios que tanto le amas. Guarda tu día de reposo, métete con Él, refréscate, revivifica tus fuerzas, agárrate de la palabra de Dios y sigue adelante. Amén. Amén. Sean bendecidos. Amén.